Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a presentar el funcionamiento y la explicación acerca del flip-flop básico. Vamos a empezar primero con el flip-flop JK, luego vamos a seguir con el data y luego con el toggle. En el tipo JK, acá podemos ver nuestra tabla de verdad. Nuestra tabla de verdad pues consta de dos entradas, una que es J y otra K, como su nombre lo indica, y vamos a tener una salida. Para cuando tengamos la entrada 00, vamos a tener como salida el resultado anterior. Cuando tengamos como entrada 01, vamos a tener como resultado, como salida, un 0. Cuando tengamos como entrada 10, vamos a tener como resultado 1. Y cuando tengamos la entrada 11, vamos a tener el resultado anterior negado. A continuación, vamos a presentar en Proteus el funcionamiento de este y poder visualizar mejor un poco su tabla de verdad. Bueno, aquí ya tenemos entonces el circuito en Proteus. Este es nuestro flip-flop tipo JK. Como vemos, tenemos pues nuestra salida en 0. Entonces vamos a proceder a mirar cómo sería su funcionamiento y cómo pues sería su tabla de verdad. Aquí ya tenemos nuestro circuito corriendo. Entonces vamos a tener que empezar a ir cambiando las variables de entrada para que nos arroje un resultado. Bueno, como veníamos diciendo en la tabla de verdad, teníamos la entrada 00. ¿Qué pasa cuando teníamos la entrada 00? Vemos que este es un circuito sensible a flanco de bajada. Entonces, si nosotros oprimimos acá, vemos que nuestra entrada sigue igual. ¿Por qué? Porque teníamos que en la tabla de verdad, cuando teníamos las variables iniciales JK 0 en 00, las variables de entrada, íbamos a tener como salida el resultado anterior. Si nosotros tenemos como entrada 0,1, en la tabla de verdad nos dice que tendríamos entonces como resultado este daría 0, ¿correcto? Nuestra salida, nuestro resultado sería 0. Le damos al reloj y vemos que no cambia, ¿correcto? Por el contrario, si tenemos 1, 0, en nuestra tabla de verdad nos dice que este debería cambiar, ¿correcto? Este debería ser 1 nuestra salida. Le damos acá y como vemos cambia. Nuestra salida ahora es 1. Y si tenemos 1, 1, va a ser nuestra salida anterior, pero esta vez va a ser negada. ¿Qué quiere decir? Que entonces este va a ser 0 y este va a ser 1. Listo, ya vimos el funcionamiento del flip-flop tipo JK. Ahora vamos a proceder a mirar la explicación del tipo data. Aquí como vemos tenemos una única entrada, que sería D en este caso, y es bastante sencillo. Tenemos que cuando nuestra entrada sea 0, nuestra salida va a ser 0 y cuando tengamos nuestro dato de entrada en 1, va a salir nuestro resultado como 1. Listo, entonces ya estamos aquí en Proteus, ya tenemos corriendo nuestro programa y tenemos aquí nuestro flip-flop tipo data. Tenemos nuestra variable de salida inicializada en 0, entonces vamos a proceder a observar cómo sería nuestra tabla de verdad en este circuito. Veíamos en la tabla de verdad que cuando teníamos 0 de entrada en D, íbamos a tener de salida 0. Y cuando teníamos 1 de entrada en D, íbamos a tener 1 de salida. Vamos a mirar este circuito es sensible al flanco de subida. Vamos a mirar, entonces cuando sería 0, acá tiene que quedar igual en 0. Le damos y como vemos, este no cambia. Y ahora vamos a mirar con 1, que ahora debería entonces intercambiar este. Este quedaría en 1 y este quedaría en 0. Listo, ahora vamos a proceder entonces con el flip-flop tipo toggle. En este caso tenemos también otra única entrada, en este caso sería T, y una salida. Tendríamos entonces ahora que cuando tengamos 0 de entrada, vamos a tener de salida nuestro resultado anterior, nuestra salida anterior. Y cuando tengamos 1 de entrada, vamos a tener como salida el resultado anterior, pero negado. Vamos a mirar cómo sería el funcionamiento de este y su tabla de verdad en Proteus. Listo, ahora vamos a proceder a la explicación del flip-flop
tipo toggle. Vamos a verificar que nuestra entrada pues esté en cero, sí, que todo esto esté en su posición inicial. Vemos que nuestra salida, perdón, está en cero y vemos que nuestra entrada está en cero. Veíamos que en nuestra tabla de verdad, cuando teníamos cero de entrada en T, íbamos a tener nuestra entrada anterior de salida. Cabe destacar que este integrado no existe, sino es una combinación pues de los anteriores, ¿sí? Del tipo JK. Cuando tengamos entonces, este es un flip-flop tipo sensible al flanco de bajada y veíamos que cuando teníamos cero, pues este va a permanecer con la entrada anterior, ¿listo? Lo corremos y vemos que no cambia. Por el contrario, si teníamos nuestra entrada en uno, íbamos a ver que nuestro resultado iba a ser el anterior negado. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces acá se va a mostrar un uno y acá se va a mostrar un cero.